Hechos 5, versículos 17 al 42. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y, sacándolos, les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas, y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acciones de los hombres perecerá, pero si es de Dios no podrá destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Oremos. Bien, hermanos, ¿dónde están los niños? ¿Pueden levantar la mano los niños? Qué grandes están los niños, de barba alguno ya. Está bien, muy bien. Los jóvenes, a ver cuántos jóvenes, ahí estaban un poco al debe. Los jóvenes. Los adultos, es para ver más o menos la edad de la iglesia. Y los de tercera edad. Ustedes van ganando. Ya. Hay un mensaje que les quiero leer como introducción a este sermón, y quiero que todos me pongan atención, sobre todo los niños, porque ha llegado una carta
Una carta que mandó una hermana de Corea del Norte. No podemos dar el nombre de la hermana, pero esta hermana les escribió, nos escribió a todos los cristianos del mundo lo siguiente. Esta carta es real. Puede que yo sea la única cristiana en Corea del Norte, pero quizá otras personas también escuchen las emisiones de esta radio. Espero poder conocer algún día a otro seguidor de Jesús. Ella escuchaba sermones en una radio clandestina de Corea del Norte donde predicaban de Jesucristo y también avisaban de ayudas humanitarias que entregan en ese país. La persecución es real en la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Nunca cesó, nunca se terminó, por más contentos, felices y sin problemas que lleguemos cada domingo a la iglesia. Datos de Puertas Abiertas. ¿Sabe lo que es Puertas Abiertas? Tuvimos a un hermano hace poco acá exponiendo, ¿cierto? Donde ellos mandan misioneros y ayudan a evangelizar en los países donde hay persecución. En el primer lugar, 2024, como el país con más persecución a los cristianos es Corea del Norte. Y Puertas Abiertas informa que su dirigente es el líder supremo Kim Jong-un y se estima que en Corea del Norte hay aproximadamente 400.000 cristianos bajo un gobierno de dictadura comunista de partido único, donde la violencia a los cristianos se ha calculado en un 80% y la vida privada, familiar, comunitaria, nacional y la vida de iglesia, es decir, congregarse, tiene una persecución del 100%, es decir, no puede ser cristiano. Desde el 2020, estas penas se incrementaron mucho más. China ocupa el lugar número 19, donde su presidente es Xi Jinping, y de un total de 1.500 millones de habitantes, 96.700.000, es decir, el 6-7% de la población son cristianos, donde la religión principal de este país es el agnosticismo, y la iglesia oficial está controlada por el régimen comunista dirigido por el gobierno, que por cierto hasta hace último tiempo querían modificar la Biblia. Y la persecución de la iglesia se calcula en un 96%. Hoy en día existe una medida donde se instalaron millones de cámaras para detectar los rostros de los cristianos y perseguirlos en cada esquina de las calles. Vengamos más cerca, último ejemplo, Cuba. Dirigente, el presidente Miguel Díaz-Canales, número de cristianos 6.900.000 y se estima que el 61,7% de la población es cristiana y que también tiene un 90% de persecución bajo un Estado comunista. La persecución es real, nunca se acabó. Pero vamos a ver que esa persecución no es el único tipo que existe en el mundo. Recordemos que después de la venida del Espíritu Santo, en Hechos 2, comienzan los hermanos a hablar en otros idiomas. ¿Se acuerdan de eso? Empezaron a hablar en idiomas que ellos nunca estudiaron, la gente se sorprendió y es la razón para que Pedro dé un tremendo sermón inicial, donde explica a través de las Escrituras que era Cristo el Salvador, el Cristo prometido era Jesús, que venía a salvar nuestras vidas. El sermón de Pedro y el trabajo de los apóstoles continúa siendo respaldado por el Señor a través de prodigios y milagros, pero eso trajo persecución. Recordemos que en el capítulo 4, Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel. Y adivinen qué pasó. Les prohibieron predicar el Evangelio de Jesucristo. Se los advirtieron, no enseñen más ese nombre. Y luego de eso fueron dejados en libertad y continuaron enseñando las buenas nuevas de salvación. Hemos visto cómo la iglesia naciente tenía todas las cosas en común. El hermano Jano nos hablaba el domingo pasado cómo la iglesia naciente vendía todos sus bienes y los traía a los pies de los apóstoles para que fuera repartido equitativamente y a aquellos que tenían más necesidad. Recordemos que el contexto era que la iglesia creía que Cristo venía ya, en ese momento.
Ellos lo esperaban. Muchos, cuenta la historia también, que muchos se fueron a vivir al desierto, se apartaron, ahí se enclaustraron, esperando, anhelando la venida del Señor, que creían era pronto. Y la iglesia seguía predicando y predicando. También vimos cómo Ananías y Zafira son castigados por medio de llevar mentiras a través de la ofrenda delante de los apóstoles y fueron muertos de parte del Señor. Y hasta donde llegó el hermano Jano la semana pasada, la predicación continuaba y vemos que los milagros se manifestaban en el pueblo y el pueblo los admiraba. Incluso dice que salían a dejar los enfermos a la calle a ver si la sombra de Pedro los alcanzase y eran sanados. En ese contexto viene el celo de una parte o la totalidad del Sanedrín, donde estaban la secta de los saduceos. Y fíjese que Lucas, el evangelista, cuando escribe esta parte, es bien suspicaz, porque dice que la secta de los saduceos se llenaron de envidia al ver que los apóstoles continuaban predicando el nombre de Jesucristo y los milagros y las señales le respaldaban. Pero curiosamente Lucas dice que un ángel sacó a los apóstoles de la cárcel y la orden del ángel fue que ellos fueran a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe lo curioso de eso que escribe Lucas? Cuando él pone que un ángel los saca de la cárcel, es que los saduceos no creen en las cosas, o no creían en las cosas sobrenaturales, ni en ángeles, ni en demonios, ni en la resurrección después de la muerte, ni nada que pudiera ser sobrenatural. Esta secta se caracterizaba por rechazar todas estas cosas y además por ser elitistas, ser de la aristocracia. Eran los que buscaban más la política que el estudio de la ley, eran los que buscaban puestos en poderes políticos, por ende tenían mucha influencia en lo que ellos hacían. Y Lucas aquí dice, un ángel los saca después de que los saduceos, que no creen en los ángeles, los mandan a encarcelar. Pero fíjese cuál es la orden del ángel. Vayan mañana y prediquen en el templo, como lo hacen todos los días. Sigan predicando la palabra del Señor. La sorpresa fue cuando los fueron a buscar y ellos ya no estaban. Y ellos, ya hay una expresión de ¿qué será esto? Puertas cerradas, guardias afuera, pongámoslo como en Chile, gendarmes afuera, pero los presos no estaban. Los presos estaban en el templo predicando de Jesucristo. Cuando los mandan a traer, lo hacen sin violencia, dice la palabra del Señor, porque ellos sabían que el pueblo los admiraba, eran seguidos y podían causarles algún daño. Cuando declara los apóstoles delante de ellos, dice que son increpados y les dicen, ¿no acaso les advertimos que no hablaran de este nombre? ¿Que no predicaran el nombre de Jesucristo? Pero aquí Pedro hace una defensa nuevamente magistral. Pedro, el indocto, el pescador, el que quizás no hablaba el mejor griego del momento, es usado por el Señor para nuevamente defender una acusación delante de este Senado. Y él dice un principio en el que me quiero detener un momento. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Suena muy simple, pero fíjese que la palabra obedecer que ocupa Pedro es un tipo de obediencia que solo se le entrega a los gobernantes. Y lo que Pedro está diciendo, sí, nosotros obedecemos a los gobernantes terrenales, pero primero, nuestro principal y único gobernante es el Señor. En ningún sentido, hermanos queridos, lo que Pedro dice contradice lo que escribe Pablo en Romanos 13. En ningún sentido. Pablo dice que debemos someternos a las autoridades, orar por ellos y sujetarnos a ellos, cumplir
con nuestros deberes cívicos. Lo dice Pablo. Pero aquí no hay ninguna contradicción en la Escritura. La obediencia a los hombres debe estar sujeta primeramente a los principios cristianos entregados en la palabra del Señor. Y discúlpenme lo directo, pero este principio es tanto para los gobernantes políticos como para alguien que gobierna mal la casa, como para alguien que gobierna mal la iglesia. Tu obediencia y mi obediencia deben estar sujetas y ancladas primeramente a la palabra del Señor. Debemos ser cautivos de la palabra del Señor. El hermano Alfredo, cuando da los temas aquí de los mandamientos, siempre dice qué parte del no entendió. Entonces, cuando los niños que están por ahí, ¿cierto?, el papá les enseña según la palabra del Señor a los niños: no mentirán, no roben, no codicien lo ajeno, obedezcan a sus autoridades. Entonces, los niños, ¿qué deben hacer? Los niños deben obedecer. Al igual nosotros los adultos, cuando el Señor nos dice que no debemos estar a favor de prácticas anticristianas, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo obedezco a las autoridades políticas de turno, eclesiásticas de turno, mientras no me lleven contra la palabra del Señor. Yo puedo dar mi contribución al Estado, mi impuesto al Estado, colaborar, respetar. Pero cuando el Estado quiere imponer cosas a mis hijos, a mi familia, y cambiar los principios que Dios nos entregó, discúlpenme, pero no puedo obedecer porque va contra la Escritura y contra la palabra del Señor. Y lo triste de esto, hermanos, es que esto se ha permeado en gobiernos políticos como en la iglesia. La persecución no es solamente lanzarle piedra a los cristianos. O si no, dese un tiempo y converse con sus hijos y verá cómo se burlan de ellos por defender principios cristianos en el colegio. No los apedrean, pero los dejan solos. Los abandonan y se burlan de ellos por ser canutos. Sus hijos sufrirán persecución en las escuelas si usted es fiel en enseñarle la palabra del Señor como es a sus hijos. En tu trabajo se burlarán de ti y sufrirás persecución, porque, hermano mío, no existe el cristiano genuino que no sufra persecución. Algunos más, otros menos, pero cuando tú eres un cristiano que practica y vive la palabra del Señor, sufrirás persecución. Y la persecución silenciosa que están viviendo nuestros jóvenes y nuestros hijos en el colegio puede llevar a decisiones terribles si no son abordadas a tiempo. Te atacarán porque estás a favor de la vida. Te atacarán porque en algún momento tendrás que decir directamente que tú defiendes la idea de un matrimonio entre hombres y mujeres y no del mismo sexo. Esas son realidades que se viven en este país y se le enseñan a nuestros hijos. Y nuestra obediencia debe estar otra vez sujeta a la palabra del Señor. Y Pedro dice que Dios resucitó a Jesús en el versículo 30, y en el 31 dice que lo exaltó a su diestra como príncipe. Esa palabra príncipe en el griego como sinónimo tiene otra palabra que es como gobernador. Y Pedro le está diciendo: yo, antes que ustedes, me someto a Dios. Y como me someto a Dios, entonces me someto a Cristo. Porque Dios reveló a Cristo como príncipe, como nuestro gobernador. El Señor de la iglesia es Cristo. Y debemos vivir como su palabra nos enseña. ¿Sabe lo que causó la respuesta de Pedro en ellos?
En el versículo 33 dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Pero ellos sintieron mucho más que eso, hermanos. Una palabra literalmente traducida ahí es que ellos sintieron que fueron aserrados a la mitad. Fueron cortados cuando escucharon la respuesta de Pedro. Se sintieron deshechos al oír que ellos no se iban a sujetar a las órdenes que le estaban dando, porque primeramente para ellos era predicar la venida del reino y anunciar el nombre de Jesucristo. Y aquí entramos en otro punto del sermón. Ellos se enfurecieron y quisieron matar a los apóstoles. Y aquí aparece un nombre que nosotros hemos oído más de alguna vez, que es un fariseo, perteneciente a otra secta judía, los cuales sí creían en las cosas sobrenaturales, sí creían en los ángeles, en las revelaciones, y socialmente no buscaban lo político, sino que buscaban perfeccionarse en la ley, saber de la ley, y económicamente no eran tan ostentosos como los saduceos. Ellos eran más de la clase baja del pueblo, de la clase media, y ese era su perfil. Y aquí se levanta Gamaliel, el que nosotros entendemos que es el maestro del apóstol Pablo, fariseo con el que estudió y se educó en la ley. Y Gamaliel era muy respetado por el pueblo, y da dos ejemplos de dos personas, Teudas y Judas, que se levantaron en distintos tiempos como pretendiendo ser algo, dice él, ¿cierto? Como si fueran unos mesías. Pero dice que finalmente ellos mueren y sus seguidores desaparecen, son dispersados. Así como en aquellos tiempos aparecían ciertos profetas y Cristos, Cristo también nos advirtió, y Juan sobre todo es súper severo en eso, en advertirnos que vendrán muchos falsos Cristos en nuestro tiempo. E intentarán engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Muchos falsos Cristos van a venir aquí. Y la iglesia debe velar por mantenerse en la verdad y por defender, como dice en Santiago, ardientemente, hacer apologética, ardientemente por nuestra sana doctrina y por la fe. Porque vendrán muchos pretendiendo ser algo. En la escuela dominical, los que estuvimos ahí, al final analizamos eso. La hermana Joana preguntaba, ¿qué pasa? Hablábamos de la revelación especial, ¿qué pasa con los profetas que se dicen ser profetas, con los apóstoles? No pasa nada. ¿Por qué no los hay? Porque su fin no es anunciar a Cristo, ni la venida del reino, ni la salvación. Su fin es simplemente la ganancia deshonesta, enseñorearse sobre la iglesia y llevarla por falsas doctrinas. Gamaliel ocupa un principio que yo lo he escuchado muchas veces en la iglesia cristiana y se usa en la iglesia cristiana. Gamaliel, parafraseándolo, dice: mira, hermano, amigo saduceo, ustedes no se dediquen a hacer nada con ellos, déjenlos. Así como pasó con los anteriores profetas, si estos gallos que están acá no son de Dios, su obra va a perecer. Pero si es de Dios, esta obra va a prosperar y ustedes nada van a poder hacer, se van a encontrar luchando contra Dios. La pregunta es la siguiente: ¿ese es un principio cristiano de discernimiento? Yo lo he escuchado en muchos cristianos evangélicos. No voy a decir que es mi mamá porque me lo van a prohibir, después van a borrar esa parte. Pero muchas veces me dice: ¿y su iglesia crece? Sí, ha crecido harto, gracias al Señor. Dicen, por ahí parece que dice en la Biblia que cuando la cosa crece y no para es porque es de Dios, cuando no crece no es de Dios. Le hago una pregunta: ¿eso es un principio cristiano? No lo es. Es un principio sabio que ocupó Gamaliel según su contexto para aconsejar al Sanedrín. Pero incluso hoy día, en este mismo tiempo, vemos como la obra de muchos apóstoles y profetas crece y tienen iglesias mucho más grandes que la nuestra, ¿cierto? Hablamos de apóstoles que tienen iglesias de 5.000 miembros, 10.000 miembros,
que su iglesia parece un mega estadio. Eso nos transformaría completamente en una obra no de Dios a nosotros los lafuentinos. Porque ¿qué somos 50, 60, 80 versus 10.000 que tiene Cash Luna en su iglesia? Eso no es un estándar cristiano. Nosotros contendemos por la fe y discernimos todo lo que hacemos y a aquellos que aprobamos como siervos o no del Señor en base a lo que la Biblia enseña. Por muy grande que sea la iglesia, por muy linda que sea la música, casos tan delicados. Una persona me dijo, pero ¿cómo no van a haber pastoras? Si yo vi una pastora y predicaba y la gente se convertía y le iba súper bien. Si le puede ir bien, totalmente, le puede ir bien. Pero en algún momento va a tener que dar cuenta delante del Señor porque hizo algo a lo que no fue llamado a hacer. Usted y yo podemos hacer muchas cosas con buenas intenciones en la vida, pero eso no quiere decir que Dios las permita. Las intenciones muchas veces son buenas, pero si tu intención no está esclava de la palabra del Señor, entonces tu intención es un pecado. Lo voy a repetir. Hermanos, si usted y yo tenemos una intención muy linda y muy buena y muy caritativa, pero va contra la palabra del Señor, entonces nuestro sentimiento es un pecado. Porque te estás declarando enemigo del Señor al ir en contra de su voluntad. Así que no, hermanos míos, el consejo de Gamaliel no es un principio de discernimiento cristiano para dejar correr las cosas y quedarnos pasivos cuando cosas no bíblicas comienzan a entrar principalmente a nuestra iglesia. Santiago sigue diciendo, contiendan ardientemente por su fe. Al llegar al final simplemente, usted sabe lo que pasó, lo leímos recién, le dieron azotes, 39 azotes repartían en el Sanedrín gratis. Una suma, hermanos, que los apóstoles aquí dicen que salen sonrientes y gozosos. La palabra significa que iban con sus rostros felices de haber sido tenidos por dignos de tal castigo por causa de la predicación del nombre de Jesucristo. Salieron vivos esta vez. Veremos más adelante que muchos otros predicadores como Esteban y Jacobo no salieron vivos por predicar el Evangelio. Pero sepa usted que una persona también podía morir con los 39 latigazos. Nada le garantizaba que usted no iba a morir a través de ese castigo. Simplemente no era condenado directamente a la muerte. Y para terminar el texto, al final dice que después de salir felices, se regocijaban y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Hermano querido, en este último versículo resuena algo muy importante. Dice que no cesaban de enseñar y proclamar, predicar, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el verbo que está aquí más destacado en el idioma original? ¿Enseñar o predicar? ¿Cuál cree usted que es el verbo que pone énfasis Lucas? Lucas pone énfasis en el enseñar, porque nunca se nos debe olvidar de que la iglesia y los apóstoles en un inicio fueron encomendados a hacer discípulos. Predicar es una cosa, hermano. Usted se puede parar en este lugar y predicar muy lindo. Pero hacer discípulos, que es la ordenanza a la iglesia, requiere dedicación, requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere negación y muchas veces va a obtener rechazo. Usted puede predicar, pero lo principal que hacía la iglesia primitiva era enseñar por las casas, dedicar tiempo a la enseñanza
de lo que la Escritura hablaba acerca de Cristo. Como hemos visto, hermanos, la iglesia perseguida no está solamente en Corea del Norte, en China, en Cuba. También Puertas Abiertas marca que está en Colombia, en Venezuela, donde la iglesia ya fue intervenida y pasó a ser del Estado. La persecución también es por las redes sociales, es en tu trabajo, es en la escuela. Incluso, hermano, en tu familia serás atacado por predicar la palabra del Señor. Hay muchos que no les interesa que desaparezcan las iglesias. Simplemente les interesa que el mensaje de Jesucristo sea distorsionado y sea diluido. Usted se va a encontrar en muchos lugares donde solamente se predica del amor del Señor, pero jamás de lo que Dios demanda del hombre, y ni de nuestras responsabilidades, ni que Dios también es un Dios que castiga el pecado. La persecución siempre estará. Seas joven, seas niño, seas adulto, seas anciano. Y para terminar, como siempre es de costumbre mía, le quiero hacer algunas preguntas de reflexión. Hermano Lafuentino, ¿está procurando enseñar y predicar cada día, como lo mandó el Señor, acerca del Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos haciendo discípulos de Cristo? ¿O solamente tenemos buenas intenciones? ¿Has sufrido persecución por causa de ser cristiano? Jóvenes, niños, ¿han sufrido burlas de sus compañeros por ser cristianos? Hermano mío, si así ha sido, gózate en el Señor. Gózate en el Señor, porque has sido tenido por digno de padecer eso, digno. O sea, te lo mereces, porque así es el nombre de Cristo. Merecemos ser castigados por predicarlo, porque vale la pena. Te has dejado permear por la cultura y el pensamiento de los tiempos actuales, diluyendo la santidad en tu vida. ¿Le has dado prioridad a otras cosas más que a tu consagración y a la predicación del Evangelio? Y última pregunta, hermano. Si la persecución llegara dura a Chile, como ya está en otros países y como siempre ha estado, ¿te sentirías gozoso de padecer incluso la muerte por causa de Cristo? ¿Te sentirías gozoso de padecer por causa de Cristo la persecución? Reflexionemos estas preguntas en nuestro hogar, en nuestro día a día, en nuestro devocional diario, y acerquémonos más al Señor y prediquemos cada día de Él. Los invito a orar. Señor, te